Chicos, buenos días, bienvenidos. ¿Me pueden escuchar? Buenos días, dicen. Buenos días, Lexi. Buenos días, chicos. Mil disculpas, tengo un poco de intermitencia con la conexión. Así que cualquier eventualidad sepan disculpar, chicos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Vamos a comenzar con el registro de la asistencia, por favor. Listen, buenos días. Disculpe que le moleste. ¿Será que puedo mantener la cámara apagada? Lo que pasa es que estoy con datos. Ok, Magali, gracias. Muchas gracias, Luis. Lice, buenos días. Disculpe que le Buenos moleste. días. Sería que puedo permanecer con la cámara apagada porque mi internet está lento. Licen, está lloviendo por mi zona. Igual estamos por acá. De hecho, hace un rato salí, pero no hay problema. También tengo problemas de conexión, chicos. Bien, vamos a dar inicio, chicos. Por favor, presten atención a la lista, ¿ok? Saleda Gama, Evelyn Aguilar. Presente, Luis, buenos días. Buenos días, gracias. Rubí Alviño. Presente, Licen, buenos días. Buenos días, gracias. Kevin Ayán. Enesis Auquilla. Presente. Gracias. Liliana Auquilla. Presente, Licen, buenos días. Gracias, buenos días. Mónica Culcay. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Carly Cutiopala. Melanie Chamorro. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Brini Chimbolema. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Rubí Chimbo. Darwin Delgado. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Jocelyn Díaz. Buenos días, Licen, presente. Buenos días, gracias. Carmen Ducci. Leide Gortaire. Buenos días, Licen, presente. Buenos días, gracias. Doménica Guamán. Buenos días, Licen, presente. Gracias, buenos días. Nayeli Lagua. Buenos días, presenten. Buenos días, gracias. Rosa Lema. Melanie León. Cristian Llanos.
María Emilia Mazabanda. Buenos días, dicen presente. Buenos días, gracias. Yaslady Mora. Presente, Lice, buenos días. Buenos días. Emily Muyulema. Buen día, presente. Buen día, gracias. Madeleine Narváez. Buenos días, dicen presente. Buenos días. Karen Pasto. Giralda Pico. Presente, dicen buenos días. Buenos días. Gracias. Cintia Poma. Presente, Lice, buenos días. Buenos días. Lady Ponce. Presente, dicen buenos días. Buenos días. Mercy Romero. Irma Rosero. Presente, Lice, buenos días. Buenos días, gracias. Emily Toro. Erika Tumaya. Presente, dicen buenos días. Buenos días, Eri, gracias. Lizeth Villacrés. Presente, buenos días. Buenos días, gracias. Aaron Villena. Jacqueline Bistín. Presente, dicen buenos días. Buenos días. Maritza Yucha. Presente, dicen buenos días. Buenos días. Magali Seas. Presente, dicen buenos días. Gracias, buenos días. Bien, chicos. Gracias por su atención. No sé si a alguien no le mencioné. Dicen, disculpe que le moleste. Dígame. Yo le había dicho, o sea, sobre las faltas que tengo, o sea, yo sí estaba en clases y todo, le mandaba capturas que sí estaba en clases, pero usted me ha puesto falta 3 veces. A Igual ver, le mandé capturas con la foto, con la cámara prendida, todo, porque yo sé tomar. Y tengo 3 faltas y ya le he escrito a usted. Nayeli, gracias por la notificación. Sí, sí vi. No sé por qué se da esa falta, la verdad, a menos de que no haya estado conectado o no haya respondido de pronto al listado. En todo caso, voy a pasar el reporte para que hagan la justificación. Lamentablemente yo no puedo o no tengo la facultad de justificar cuando yo desee, ¿sí? Entonces, las faltas tienen, creo que 3 días para ser justificadas en todo caso. De todas maneras, yo voy a hacer el reporte para que me ayuden con la justificación respectiva en su caso, ¿ok? ¿Algo más, chicos? Inge, Díganme. igual a mí me pasó lo mismo, igual tengo 3 faltas, pero yo sí estaba asistiendo a clases. Como digo, es raro. ¿Alguien más ha tenido inconvenientes? Yo, Lisen, ahorita estoy revisando y tengo 2 faltas. Ya, chicos, en Yo esas también, faltas, perdón, hay faltas que de pronto se pueden registrar también, por ejemplo, por días feriados o alguna actividad de la universidad, chicos. Eso es muy probable. Sin embargo, esas faltas, obviamente, como no son días de asistencia, el sistema les va a registrar, pero obviamente los compañeros de sistema se suponen que son los encargados de hacer la justificación respectiva. ¿Ok? Eso también hay que tener en cuenta, chicos. ¿Listo? ¿Alguien que no le haya mencionado en la lista, chicos, por favor?
Bueno, Yo tengo una pregunta, ¿las evaluaciones, los exámenes finales van a tomar presencial o es virtual mismo? los exámenes de segundo parcial son virtuales, chicos, hasta donde nos han notificado virtuales. Si de O- pronto hay algún cambio o algo, pues obviamente ya nos darán saber y también se les informará a tiempo a ustedes. Ok, Gracias, Liz. listo, un gusto. ¿Algo más, chicos? ¿No? Bien, entonces vamos a continuar el día de hoy. Chicos, les había encargado una consulta, ¿cierto? Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de ese tema, ¿ok? Quisiera que ustedes me comenten de acuerdo a lo que ustedes investigaron, qué, qué pudieron deducir, qué pudieron concluir del tema que les había mandado consultar. ¿Se hicieron una consulta? Parece que no. Sí, Lisen, yo sí hice. Nos mandó a consultar los procesos básicos del ordenamiento. Ok, muy bien. ¿Qué aspectos o qué conclusión pudieron determinar de este tema, chicos? Cuéntenme. ¿Qué es el ordenamiento? Yo tengo como conclusión que el ordenamiento es un proceso en donde las variables permiten establecer las consecuencias progresivas, constituye el establecimiento de una aplicación del concepto de consecuencia que experimenta los objetos, los sucesos y procesos como resultado de los cambios que pasan. Ok, gracias, Rubí. Yo, Em, Lisa, gracias, Iralda. A ver, por favor. el ordenamiento es un concepto fundamental en la informática y se refiere a la tarea de organizar una colección de elementos en un cierto orden específico, generalmente ascendente o descendente, según un criterio definido como el valor numérico o alfabético de cada elemento. Ya, ok. Yo Gracias. también, Lisen. A ver, Irma, gracias. El ordenamiento es un proceso donde las variables ordenables permiten establecer secuencias progresivas, construyen una ampliación del concepto de secuencias que experimentan los objetivos, sucesos y procesos como resultado de los cambios que sufren. Gracias, Irma. ¿Alguien más, chicos? Yo le hice. A ver, por favor. Gracias, Dios. El ordenamiento es un proceso fundamental en diversos aspectos de la vida, desde la organización de datos hasta la estructuración de la sociedad y la administración de territorios. Permite establecer un sistema coherente y eficiente que facilita la búsqueda, manipulación y comprensión de información, así como la convivencia social y el funcionamiento de las instituciones. En la última instancia, el ordenamiento contribuye a generar un entorno más organizado, predecible y funcional en diferentes contextos, lo que es esencial para el progreso y el desarrollo tanto a nivel individual como colectivo. Muy bien, Dios, gracias. ¿Alguien más, chicos? Bien. Bueno, chicos, las referencias que ustedes mencionan realmente son bastante acertadas. Sin embargo, pues como siempre les digo, creo que es mucho más práctico el hecho de que nosotros podamos comprender
la definición en algunos casos de estos términos. Ordenar prácticamente quiere decir que nosotros vamos a estructurar de una forma claramente, puede ser progresiva, en la que ciertos factores o elementos prácticamente guarden un cierto lineamiento con la intención de que éste pues pueda cumplir una función en específico. Sin embargo, chicos, en algunas situaciones, en algunos casos, en algunos elementos, existen ciertas variables o ciertos componentes que de alguna manera pueden sufrir transformaciones. Algo que nosotros debemos mencionar dentro de el proceso de ordenamiento es que básicamente este proceso, al igual que los otros, de alguna manera siempre van a estar relacionados con otros procesos. En este caso, chicos, cuando nosotros hablamos de procesos de ordenamiento y de transformación, prácticamente lo que nosotros tenemos es una secuencia en donde ciertas variables o características pueden experimentar ciertos cambios. ¿Listo? Pero estos cambios que presentan prácticamente las variables, los objetos que nosotros podemos identificar como variables prácticamente, precisamente nos ayuda a determinar qué tipo de cambio o de transformación están sufriendo. En este punto cabe mencionar, chicos, que cuando hablamos de ordenamiento, es muy probable que nosotros nos encontremos con ciertos procesos en donde determinemos variables o identifiquemos variables. De hecho, los ejemplos que hemos estado realizando hasta el momento se basan precisamente en la identificación de las variables y, por supuesto, de sus características. Ahora, en este caso, cuando nosotros hablamos de las variables y específicamente en el proceso de ordenamiento, la mayoría de variables siempre están sometidas a la identificación de una variable cuantitativa. ¿Ok? Hace algunas clases nosotros hablábamos sobre los tipos de variables, ¿cierto? Y existían 4 prácticamente. Dentro de esas 4 había una que decíamos que era la variable cuantitativa. Esta se refiere netamente a la cantidad o al porcentaje o a un determinado valor en cantidad que la característica o la variable puede ser sometida. Entonces, chicos, para nosotros poder interpretar o desarrollar cualquier tipo de procesos de ordenamiento, debemos basarnos en la identificación de las variables. Y como les mencioné, pues estas variables pueden mostrar ciertas características de las variables cuantitativas. Entonces, quiere decir que cuando nosotros nos fijemos en las variables, vamos a vernos prácticamente obligados a ver la cantidad o el porcentaje o de alguna manera identificar una medición sobre esas variables o sobre las características de esas variables. ¿Ok? Ahora, en estos procesos de ordenamiento, chicos, prácticamente nosotros nos podemos también ir relacionando con nuevos términos como por ejemplo las variables que son ordenadas y ordenables. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que son ordenadas y ordenables. Prácticamente, chicos, cuando nosotros hablamos de ordenadas, quiere decir que guarda una cierta estructura, un cierto lineamiento, un cierto proceso o secuencia, ¿sí? Pero cuando nosotros hablamos de ordenables, quiere decir que nosotros podemos de alguna manera quizá tener la facultad de ordenar de acuerdo al proceso de secuencia que debería mantenerse dentro del elemento o el objeto o la situación. ¿Sí? Eso quiere decir que básicamente sería como tomar, digamos, como ciertas piezas y ordenarlas de acuerdo a la secuencia que esto debería seguir. Prácticamente es eso.
Entonces, chicos, para nosotros poder ir entendiendo un poquito mejor este proceso de ordenamiento, vamos a basarnos también en estos tipos de ordenamiento. Nosotros, cuando hablamos de ordenamiento, podemos relacionarlo con dos tipos, que son los ordenamientos naturales y los convencionales. En cuanto a los procesos de ordenamiento natural, prácticamente está basado, mejor dicho, en las características de variables cuantitativas, pero que se originan de un aspecto natural del elemento, del objeto, del ser. Y por otra parte tenemos también el ordenamiento convencional. En este caso, el convencional, pues a diferencia del ordenamiento natural, pues básicamente quiere decir que este ordenamiento convencional aplica ciertas condiciones establecidas por la mano del hombre o por el hombre, ¿sí? Porque nosotros lo queremos ordenar de esa manera. No que por situación natural eso ya guarda un orden, no. Nosotros manipulamos para establecer un orden, ¿sí? Entonces, esta manipulación nosotros lo podemos aplicar sobre ciertos objetos, hechos, situaciones que de alguna manera pues nos ayude a interpretar de mejor manera cierta situación. Ahora, al igual que los demás procesos, este también tiene un procedimiento para que nosotros podamos entender la secuencia de los elementos o del conjunto de elementos. Y para esto pues nos basamos en estos 5 aspectos. En primer lugar tenemos la identificación de la variable que determina este cambio. En este caso, chicos, como les vuelvo y les repito, en algunos ejemplos que ya hemos venido analizando, nos hemos basado prácticamente en la identificación de la variable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la variable nosotros encontramos prácticamente la identificación de ciertas características que nos permiten hallar una solución a determinada situación. Asimismo, chicos, el hecho de que nosotros observemos las características de cada variable precisamente va a funcionar en el mismo sentido, que nos va a permitir identificar cuál es la variable y cuál es de pronto el orden que debe mantener ese elemento o esa situación. Por otra parte, también dentro de este proceso de ordenamiento es bastante probable, de hecho casi 100% probable, que nosotros podamos identificar el tipo de cambio. ¿Se acuerdan que nosotros en la clase anterior hablábamos sobre los cambios y existían algunos cambios? Entonces, en este proceso de ordenamiento también lo vamos a relacionar o asociar en algún punto con los tipos de cambios que ya hemos venido analizando, especialmente con los cambios crecientes o decrecientes. Bien. Asimismo, pues chicos, una vez que identificamos estos elementos, pues nosotros ordenamos los elementos y los agrupamos de acuerdo bueno, o no lo agrupamos, sino más bien los seleccionamos de acuerdo a sus características. Y finalmente, pues obviamente debemos corroborar esto a través de una verificación de que el proceso esté bien realizado. ¿Ok? Entonces, chicos, para ir aplicando un poco más estos conceptos, quisiera que se fijen en ese gráfico que tenemos en pantalla. Básicamente, chicos, aquí podemos establecer un orden, ¿cierto? Y este orden se da de acuerdo a una variable. Cuando nosotros identificamos cuál es la variable, por obvias razones podemos identificar cuáles son las características que están implícitas y nos permite el reconocimiento del proceso. Ahora, dentro de este gráfico, chicos, ¿cuál es prácticamente la variable que podemos determinar para establecer este proceso de ordenamiento?
Si se dan cuenta que estas líneas, o no sé cómo lo visualicen ustedes, algunos parece que lo relacionan como una especie de clavos o palitos, no sé cómo ustedes lo quieran ver. Pero básicamente por la misma estructura que está presentando la figura, chicos, nosotros nos damos cuenta de que tiene un orden, ¿cierto? Y desde la línea A hasta la D prácticamente están estructurados en un solo orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente tienen un orden de acuerdo a su tamaño, ¿ok? Entonces, chicos, en esta identificación de este proceso de ordenamiento, nosotros podemos fijarnos en que hay una secuencia, ¿cierto? ¿Cuál es la secuencia? Que va del más pequeño o del menor al mayor, al más grande, ¿cierto? Ahí hay una secuencia. Ahora, chicos, ¿cuál sería la variable que nos permite a nosotros identificar este proceso de ordenamiento? ¿Cuál es la variable de estos elementos? Progresiva creciente. No, ¿cuál es la variable? ¿Cuál es la El tamaño. variable? Exacto, Magali. El tamaño, la altura de los elementos. Esa es la variable. Nosotros nos enfocamos en identificar la variable para saber cuál es la característica que está permitiendo esa secuencia o ese cambio, ¿cierto? Y prácticamente en este ejemplo, la variable que permite eso es precisamente el tamaño. ¿Por qué? Porque en el ejemplo, bueno, en la línea A, nosotros vemos el tamaño de eso. En el B vemos otra, en el C otro y en el D otro. A pesar de que aparentemente son los mismos objetos, cada uno de estos guarda ciertas características con respecto a su variable, que es el tamaño o la altura de los elementos. ¿Listo? Ahora, en este caso, nosotros podemos darnos cuenta que por el orden que guardan estos elementos, nosotros podemos relacionarlo con un tipo de transformación. ¿Cuál es esa transformación? Pues obviamente estamos viendo que es un progresivo creciente, un orden o un cambio progresivo creciente, en donde nosotros vemos que desde el ejemplo A al D, pues guarda una dirección, ¿cierto? Que evidentemente nosotros lo podemos apreciar. Entonces, este mismo ejemplo, nosotros lo podemos acompañar del opuesto, digamos así, de este ejemplo, en donde prácticamente nosotros podríamos relacionar estos procesos con otro proceso progresivo decreciente, evidentemente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora, en cambio, está regresando la forma desde el tamaño más grande hasta el más pequeño. Entonces, chicos, en el proceso de ordenamiento, nosotros vamos a ir relacionando ciertos aspectos con respecto a las variables, en donde prácticamente los valores que nosotros podemos identificar de las variables, las podemos asociar con las palabras mayor que o menor que, en este caso. Ahora, nuevamente les pregunto, chicos, ¿en dónde ustedes han escuchado este término, mayor que o menor que? En matemáticas. Correcto, Rubí. Muy bien. En matemáticas nos enseñan ciertas condiciones para poder identificar respuestas o ciertos valores que enuncian precisamente estas palabras, mayor que o menor que. Y básicamente, chicos, aquí nosotros nos encontramos con esa misma referencia en el proceso de ordenamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros asociamos el mayor que o el menor que, pues obviamente nos vamos a basar en las variables que nosotros podemos identificar. Bien, entonces, chicos, este proceso realmente no es complicado como tal,
pero sí requiere de un análisis, especialmente cuando debemos identificar la variable. ¿Listo? ¿Qué pasa, chicos, si es que de pronto este proceso de ordenamiento se encuentra con una estructura un poco diferente, así como el ejemplo que nosotros podemos ver aquí en la pantalla? Inicialmente, la figura tenía una estructura secuencial que era progresivo creciente, ¿cierto? Luego analizamos un progresivo decreciente y básicamente ahora el orden de las variables pues prácticamente rompe el esquema, ¿cierto? ¿Qué pasa aquí, chicos? Cuando nosotros entendemos que este proceso o este orden se altera, pues obviamente ya desaparecería el orden el proceso de ordenamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pierde la secuencia, chicos, pierde la secuencia progresiva. Cuando se pierde eso, pues obviamente ya no hay orden. Y ustedes pueden verlo en este ejemplo, en este gráfico, ¿cierto? Entonces, chicos, en este caso, cuando nosotros encontramos este tipo de divergencias, digámoslo así, nosotros podemos ir asociando ciertas respuestas como en donde podemos aplicar las terminologías prácticamente de relación entre los elementos aplicando los términos mayor que o menor que en cualquiera de los valores. Para hacer más entendible esta partecita. Yo puedo decir que no sé, el elemento B es mayor que el A, ¿cierto? A pesar de que no están guardando, obviamente, la línea de ordenamiento, yo lo puedo asociar y puedo hacer entender o determinar que obviamente lo que yo estoy diciendo es verdad, a pesar de que no existe el ordenamiento. Entonces, lo mismo yo puedo decir que la variable D es mayor que la C, ¿cierto? ¿Por qué? Porque evidentemente el ejemplo lo muestra así. Entonces, chicos, en este caso lo que nosotros vamos a hacer es básicamente ir identificando las variables. Bien. Para que ustedes vayan aplicando estos procesos y como hemos visto en otros casos, en otros ejemplos anteriores, chicos, nosotros no solamente lo aplicamos a objetos o a situaciones, sino también a ciertos planteamientos en donde podemos aplicar estos procesos de ordenamiento. ¿Sí? Entonces, chicos, me gustaría que por favor, vamos a tomar esta referencia de estos ejemplos y ustedes prácticamente estructuren el ordenamiento de la respuesta, ¿sí? Además, van a identificar cuál es la variable que ustedes consideraron para realizar ese proceso de ordenamiento, ¿sí? Realmente no está nada complicado, lo que sí requerimos un poquito de pronto de atención nada más a la referencia para poder determinar el orden. Es simple. ¿Ok? Entonces, chicos, em, con respecto al primer planteamiento, ¿cuál sería el orden? Sería Isabel, Carlos, Ana, María y Pedro. Ok, Magali, está aplicando un proceso de ordenamiento que está relacionado con un progresivo creciente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el Sí, caso de de, acuerdo a la edad. ok, ¿la edad qué es, Magali?
la variable. Correcto. ¿Sí se dan cuenta? Gracias, Magali. Entonces, chicos, como ven, prácticamente la identificación de la variable es la que nos permite establecer la respuesta, ¿sí? Y la variable es la edad, ¿sí? En el caso que menciona la respuesta Magali, obviamente está bien, ¿no? Que hay un progresivo creciente. Menciona desde el niño que tiene menor edad hasta el que tiene más edad, ¿sí? Pero también podría ser el caso contrario, del que tiene mayor edad al que tiene menor edad. La respuesta también sería válida. ¿Por qué? Porque está guardando un orden. ¿Sí? ¿Se entiende? Para el siguiente ejemplo, chicos, hay tres ejemplos. Lo vamos a resolver así. Em, ¿Cuál sería el orden y de acuerdo a qué variable? En el literal B. Empecemos por la identificación de la variable. ¿Cuál es la variable ahí, chicos? La altura. La altura, la estatura. Muy bien. Bien, una vez identificado ese proceso, o mejor dicho, esa variable, ¿cuál es el proceso de ordenamiento que nosotros consideraríamos? ¿Ascendente o descendente? Ascendente. ¿Ya? Ok, si es ascendente, entonces, ¿qué consideramos o cuál sería el orden para establecer el ordenamiento ascendente? La estatura Ya, esa es la variable, claro, Jos. ¿Cuál sería el orden de los chicos? sería Alejandro, después seguiría Miguel, Daniel y Jaime. Ya, pero recordemos que estamos en un progresivo creciente, ¿sí? Sería primero Jaime, Ok. después seguiría Daniel, después Miguel, Alejandro y Alberto. Muy bien. Entonces ahí guardaría prácticamente ese ordenamiento, ¿cierto? Como ven, chicos, esto no es nada complicado. Sin embargo, estos procesos, estos ejemplos, mejor dicho, a pesar de que son, de alguna manera pueden ser hasta se los puede resolver hasta por procesos de lógica, lo podríamos resolver. Sin embargo, ahora vamos entendiendo que hay ciertos procesos que se van relacionando unos con otros. Cuando nosotros hablábamos en clases anteriores, hablábamos, por ejemplo, de la identificación de los tipos de cambios, ¿cierto? Y para identificar los cambios, ¿en qué nos basábamos, chicos? Para identificar qué tipo de cambio tenía o era, ¿en qué nos basábamos? En la identificación de la variable. Lo mismo que estamos haciendo ahorita, chicos. Y si ustedes se fijan, por esa misma razón, todos los procesos de una u otra manera siempre van a estar relacionados. Bien, entonces, chicos, aquí nosotros básicamente podemos ver otro planteamiento que básicamente funciona en el mismo sentido. Para finalizar, analicemos este planteamiento, chicos. Aquí podemos establecer algún ordenamiento de acuerdo a alguna variable. Chicos, la pregunta es, ¿será ordenable la variable forma geométrica que permite describir la siguiente secuencia? ¿Es ordenable? ¿Qué tipo de cambio estamos viendo aquí, chicos? Un cambio alterno, Licen. Un cambio alterno. Muy bien, Irma, gracias. Ahora, ¿creen que es ordenable de acuerdo a la variable de forma geométrica? Fíjense en los otros ejemplos que hemos realizado anteriormente.
Hay una secuencia, ¿cierto? Una secuencia progresiva. ¿Este ejemplo tiene alguna secuencia progresiva? Se nos acaba la hora, chicos. Mm, A ver, ¿se puede o no se Sí, puede ordenar la forma geométrica? no, Liz, No. ¿Por qué, Jos? porque no es posible establecer valores entre sí. La Ok. relación que son mayor a menor. Exacto, muy bien, Jos. Habíamos hablado que en el proceso de ordenamiento nosotros nos identificábamos con las variables cuantitativas. Y la variable cuantitativa no aplica aquí porque estamos hablando de una variable geométrica o de forma geométrica. Y la forma no es una variable cuantitativa, sino cualitativa. ¿Ok? Entonces, entendiendo este aspecto, chicos, no se puede ordenar de acuerdo a la variable de forma geométrica, pero si hay otra forma, perdón, si hay otra variable a la que nosotros de pronto sí nos podríamos hacer referencia y tendría que ser básicamente con el área. El área, chicos, es una variable cuantitativa. Sí. El área sí es una variable cuantitativa. ¿Por qué? Porque tanto el rectángulo como ese óvalo o círculo que está ahí prácticamente guardan una área diferente. ¿Listo? Si la variable fuera por el área de la figura, entonces sí, de pronto podríamos identificar un proceso de ordenamiento de acuerdo al área. Pero como nos está haciendo referencia a la variable de forma geométrica, entonces no se puede aplicar. ¿Se entiende el proceso? Ok. Chicos, por cuestiones de tiempo, pues vamos a dejar ahí. La próxima clase continuamos. Les agradezco mucho por su atención, chicos, y nos vemos la próxima clase. Bien, que tengan un excelente día, cuídense mucho, pórtense bien y si se portan mal, me invitan, ¿ok? Hasta luego, chicos. Gracias. Hasta luego, Bueno, Lisa. Ustedes. Luego, Lice.